Bienvenidos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacer un carrito con movimiento de energía libre. Se va a mover con la pura fuerza del viento. Los invito a que me acompañen en todo el proceso. Espero les guste y sobre todo les sirva. Lo primero es abrir el carrito. Por ahí tengo un video de cómo abrir y cerrar un carrito. También los invito a que lo vean. Esta camionetita Dodge se me hizo muy buena para este proyecto. ¿Qué opinan? Lo primero, hay que quitar las llantas con mucha precaución. Solamente las llantas traseras. Hay que desmontarlas de su eje. Yo siempre lo hago en un extremo para reciclar el eje. Los materiales que vamos a utilizar son muy simples. Una polea de un tocacintas viejo. También se puede hacer de algún otro material. Yo voy a reciclar esto para aprovecharlo. También ocupamos un engrane tipo corona y un engrane recto. Todo esto se puede conseguir en una tienda de electrónica. Un eje para los engranes y el carrito para mecanizar. Es un poco más fácil cuando se usa una pick-up. Lo siguiente es abrir espacio para el engrane corona. Para abrir el espacio se puede hacer con una broca, con una navaja, con una lima, con lo que tengamos a la mano. Solamente hay que hacerlo con mucha precaución y hay que hacerlo con calma para que nos quede bien. No hay que rebajar de más, hay que tratar de que quede un poco de juego axial, solamente un poco. Vamos a poner los interiores para ver qué le estorba al engrane. Lo que le estorba hay que quitárselo. Debe de quedar libre. Ya una vez arreglados los interiores, hay que rebajar la base del eje. En la imagen se puede ver que nomás tenemos medio círculo. Hay que completarle el otro medio círculo. Se puede hacer con una broca. Hay que hacerlo con paciencia para que no nos quede flojo. Así como se ve en la imagen. Así debe de quedar. Ahora hay que poner en posición el engrane recto. Hay que marcar dónde vamos a hacer la perforación. Podemos tomar como referencia donde va el remache. La otra referencia es el centro del eje de las llantas. Así debe de quedar. Hay que limarlo un poco para que no nos queden bordos y nos vayan a hacer que se atore el engrane recto. Ahora hay que hacer una pequeña prueba para ver que todo esté bien alineado. Si es necesario, se puede dar un pequeño ajuste. No debe de tener tanta tolerancia el engrane recto contra la corona. El siguiente paso es modificar la polea. Hay que quitarle el centro de metal. Solo vamos a usar la parte pequeña y la polea, así como se ve en la imagen. La parte pequeña nos va a servir como base para el eje superior. Hay que centrarlo muy bien. Esta parte es la más delicada del proyecto. Hay que dejarlo bien ajustado.
para que no nos quede apretado el engrane ni flojo. Mucha atención. Y una vez que estamos seguros que quedó en buena posición, hay que pegarlo con cola loca. Suficiente cola loca. El siguiente paso es de un tubo de plástico sacar 3 partes iguales. Puede ser cualquier tubo que nos dé una medida aproximada. Del tubo vamos a fabricar 3 piezas iguales, así como se ve en la imagen, y las vamos a acomodar en la polea. Para una mejor referencia, tiene que formarse un triángulo al centro. Como saben, amigos, yo no tengo nada de experiencia en pintar. Espero ir aprendiendo. En esta utilicé pura pintura de spray. Acepto opiniones y sugerencias. Ahora sí, amigos, es momento de revisar todas las partes que vamos a utilizar. Y es momento de invitarlos a que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. El armado debe de ser con calma. Hay que disfrutarlo. El ajuste axial del eje trasero debe de ser muy poco. No hay que dejarlo tan flojo. De igual manera, el eje de la polea hay que dejarle muy poca tolerancia, pero no debe de quedar nada apretado. Ese engranito chiquito negro que estoy poniendo es solamente un tope. La altura de la polea que lleva las aspas la va a dar la carrocería. Eso se calibra hasta el final. Siempre hay que estar probando que todo gire libremente. Funciona muy bien.
este tornillito que estoy poniendo nomás es para macizar esas dos piezas, para no batallar para el armado final. Recuerden amigos, siempre hay que estar probando. Y ya por último hay que poner la carrocería. Esta es la altura aproximada que debe de llevar la polea, así como se ve en la imagen. En esta ocasión solamente la voy a cerrar a presión. ¿Qué opinan amigos? ¿Qué les parece la idea? Déjenmela en los comentarios. Y como ya saben amigos, mi lema es que ruede como debe de ser y que funcione como debe de ser. Un poco de viento y funciona muy bien. Te invito a que visites todo el contenido de mi canal y si te gusta, ayúdame a compartirlo. Recuerden amigos, que este canal lo hacemos todos. Si tienen alguna idea o sugerencia, háganmela saber en los comentarios. Si te gustó el video, regálame tu super like. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense.